Y yo digo, como si fuera en la antigüedad el director de orquesta. Él sabía tocar muchos instrumentos, sin duda, pero no todos. Es decir, no sabía tocar todo, pero sabía cómo el sonido de aquel instrumento que él no sabe ejecutar, cómo suena y dónde lo tiene que poner y dónde quiere que para expresar el dolor, por ejemplo. Yo necesito expresar dolor, pero no, la clavecín nunca la he tocado, no sabe tocarla, pero sabe del sonido y sabe del sentimiento que puede producir y lo acomoda en una obra de tal manera en que entonces, pues ya sale lo que él intenta expresar en esa música. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de charlas desafinadas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y para ello, por supuesto, que están aquí los desafinados. Está el buen Pacheco. ¿Cómo andas, Pacheco? Igual así como mi estado natural, así que saludos. Exacto, entonces fue afirmación más que pregunta. Bienvenido, Pacheco. Tenemos, por supuesto, al buen Cagua. ¿Cómo andas? Hola, hola, un gustazo. Muy bien, como siempre, bien a gusto aquí con todos los desafinados y hablar de muchos temas relacionados a la música que nos gusten y apasionan. Perfecto, y justo como dice Kawa, es un tema que vamos a tocar hoy, que es la parte de la creación de la música, pero para ello tenemos a un invitado muy especial hoy que nos va a aportar justo a este tema y que es el buen Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, muchísimas gracias, Vic, por la invitación. Yo encantado aquí de estar con ustedes platicando desafinadamente pues de muchas cosas bien padres que nos gustan a todos. Entonces, pues se va a poner rica la plática. Gracias por la invitación. Cagua, Pacheco, buenas noches. Perfecto, Bienvenido, bienvenido. Adrián, bienvenido. Gracias. Listo, pues entonces vamos a estar aquí con el buen Adrián. En adelante estaremos platicando a fondo con él, pero por supuesto que nos va a aportar bastante ya que él le encanta la música y estaremos hablando justo de eso, de la creación de como tal de la música desde nuestras perspectivas y nuestra experiencia y los intentos que hemos estado haciendo, ¿no? De la creación de la música. Entonces, como tal, vamos a estar hablando acerca de, desde la composición, cómo es que uno se acerca a la música y pasa de solo escucharla a decidir, bueno, pues ahora yo también quiero crearla, ¿no? Y creo que pasamos por un proceso como tal de decidir no solamente ser los escuchas, sino un creador. Como les comentaba aquí el Cagua, en Pacheco y un servidor, pues intentamos y creo que si no es que todos, yo creo que todos empezamos desde crear un cover, ¿no? De algo que nos gusta, o al menos así yo lo percibo, que desde tus influencias musicales y creo que lo que se empieza es con la parte de un cover. O no sé cómo ustedes ven, o cuál fue su acercamiento para decidir ya no ser solo escuchas, sino creadores. Pues yo creo que efectivamente pasa eso, que es tanto el gusto por por la música que en un principio pues te vuelves fan de ella misma, pero como dices, Vic, de manera como espectador incluso o como escucha meramente. Pero al escuchar un tono, al escuchar una letra que te gusta y te agrada, lo primerito que sale es que pues tú también quieres expresar estos sentimientos que afloran en la música, ¿no? Yo creo que hay diferentes maneras de ver la forma creativa. Más bien el objetivo de la forma creativa, a lo mejor algunos es la expresión, algunos, la verdad es que la mayoría se van por esta cuestión de la fama, del, de la fama y del oropel, ¿no? Que parecería ser un músico más allá de la creación, es como una cuestión de los egos y esto, ¿no? Como yo recuerdo alguna vez decía que ahora ya cumplió, esta semana cumplió un año de fallecido, el buen compa Charlie Montana,
que decía yo, pues yo me hice músico porque me acuerdo que todos en la secundaria tenían alguna habilidad, algunos eran guapos, algunos eran atléticos, algunos hacían este deporte, algunos, y yo no sabía hacer nada, entonces todos tenían su banda y su grupo de fans y sus amigos, y yo andaba como perro solo allá, ¿no? Entonces vi a un compa que aglutinó a gente alrededor suyo tocando la guitarra, y entonces de ahí pues ya digamos que su motivación era esta, la de integrarse y la de generar algo, una personalidad propia a partir de crear música, ¿no? Y entonces pues empezó a cantar y así, empezó a hacer letras. Yo creo que este programa podría haber estado muy ligado con uno que tenemos ahí pendiente, el de si la música es para virtuosos, ¿no? Porque la verdad es que sí hay una cuestión de procedimiento, es toda no es cualquier cosa, pues, bueno, puede ser, ¿no? Líricamente, así como José Alfredo que agarraba la guitarra o a silbidos hacía la estructura de una melodía y con la letra, pues ya hacía una creación y pegaba mucho, ¿no? Pero la verdad es que hay otro proceso que sí tiene que ver pues, con conocimientos, digamos, con una carga cultural un poco más importante, ¿no? Y ahí es en donde estaba el dilema que decíamos, bueno, que ser un creador en la música es para virtuosos o no. Y yo creo que los niveles ahí están, como toda la música ahí está. Hay música que es muy pegajosa, muy sencilla, muy simple, y la hace la gente que no tiene el mínimo estudio, que no sabe leer, que no tiene otra cosa más que el puro ritmo propio, el innato, y con eso puede hacer algo interesante, ¿no? Pero sin duda también ir más allá a través del proceso que es digamos, creativo, sí, la verdad es que requiere de conocimientos que van, pues no cualquiera, pues, ¿no? La verdad es que esto es una ciencia, es un arte, es también una sensibilidad que no muchos la tienen, algunos son magníficos intérpretes, pero una cosa es ser intérprete y otra cosa es crear algo nuevo. Eso, sí es un proceso muy interesante y yo creo que pues de eso se trata esta plática y pues de manera de introducción yo me quedo con eso. Vientos. Cuéntanos, Adrián, ¿tú qué piensas acerca de justo ser un creador musical? Fíjate que en mi caso ha sido muy padre este proceso de crear. Por la parte tenía un tío, ¿no? Que fue uno de los que me enseñó a tocar la guitarra. Él le encantaba la trova, entonces le encantaba Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Fernando Delgadillo, ya un poquito más para acá, ¿no? Y tenía por otro lado a un tío que también le encantaba mucho toda la música de boleros, ¿no? Entonces, estos dos tíos tocan todavía la guitarra, pero con ellos fue como que tuve este primer acercamiento a la música, ¿no? Y me acuerdo que me llamaba mucho la atención, yo escuchaba sus discos, ¿no? Yo siempre he sido fan de Michael Jackson, entonces a mí me encantaba ver cómo giraba el disco en las tornamesas estas viejitas que había en las casas de los abuelitos, ¿no? Entonces a mí me encantaba ver cómo giraba el disco ahí. Y me acuerdo que cuando yo tenía, yo creo que como unos 8 años más o menos, le pedí a los Reyes Magos, porque sí existen, ¿no? Le pedí a los Reyes Magos que si me traían un teclado, ¿no? Entonces me trajeron primero un tecladito chiquititito, ¿no? Yo creo que traía 3 octavas, a lo mejor yo creo que traía como unas 3 octavas. Y la realidad es que me lo acabé de volada, ¿no? O sea, le empecé a jugar con los botones y demás y le entendí, ¿no? Pedí otro teclado el siguiente año un poquito más grande y ya me trajeron un Casio que traía creo que 5 octavas. Y me acuerdo que uno de estos tíos me dice, oye, pero si quieres aprender a tocar o nada más lo quieres para jugar. Y yo todo chiquito, ¿no? No, pues sí quiero, ¿no? Sí quiero aprender a tocar. Ok. Entonces y me dio un manual que era, pues traía como teoría musical y era pues para leerlo, ¿no? Un manual autodidacta. Entonces lo empecé a leer y la realidad es que las primeras cosas que construí eran composiciones propias, ¿no? Si quieres muy, muy incipientes, ¿no? Muy básicas, pero yo lo que hacía es que le ponía, apretaba el botón elegía un ritmo, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, no sé, una batería, ¿no? Que... Y con ese iba tratando yo de empezar a tocar algo en el teclado, y como no había en dónde grabarlo, vas a decir que ñoño, pero yo tenía unas tarjetas bibliográficas y anotaba en las tarjetas bibliográficas cuál era el nombre del beat que había utilizado, del ritmo, el número también del sonido, por ejemplo, le ponía 078, ¿no? Había sido un órgano, ¿no? Y pues ya le ponía ahí un órgano. Después utilicé 082, que era un strings, por ejemplo, entonces ya se lo ponía ahí. Y trataba yo de dibujar un poco las figuras que yo hacía en el teclado. Entonces, por ejemplo, si lo que hacía en el teclado era una cosa así, ¿no? Tan, tan, tan. Entonces le trataba de poner como puntitos, como para que yo me acordara que por ahí iba la canción. Y por mucho tiempo las perdí, o sea, tiene yo creo como unos 5 años que perdí esas tarjetas, pero las tenía guardadas con los dibujitos y las letritas que yo anotaba para tratar de crear música, ¿no? Y la neta es que no me quedaban tan mal, ¿eh? O sea, no se escuchaban tan feillos, ¿no? Y ya después, cuando ya le agarré un poquito más la onda, tenía estas caseteras, ¿no? Que tenían sus dos caseteras. Entonces, había unas grabadoras, no en todas se podía, pero había unas grabadoras que tú le ponías play, entonces tú te grababas, no traían micrófono, entonces te grababas ahí cantando con la guitarra o tocando, y luego ese mismo cassette lo pasabas a la otra casetera, le ponías play y hacías que corriera, pero encima le metías otro sonido, entonces ya podías meter ahí un requintito, ¿no? Entonces ahora ese cassette que se grabó, lo pasabas de nuevo a la otra casetera y ahora intercambiar. Entonces tenías que ir intercambiando cassette para que se fueran acumulando sonidos, ¿no? O sea, yo lo más que llegué a hacer fue grabar 2 guitarras y 2 voces, ¿no? O sea, grabar mi misma guitarra una vez arpegio y la otra con algún arreguillo ahí todo chapa que se me ocurría, y grabar mi voz, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que el proceso creativo en muchos comienza pues de formas como distintas, y lo que comentaba Pacheco de que la música muchas veces se ha considerado que es de virtuosos. Sí, creo que en algunos casos es en unos ambientes muy cerrados, también es considerada la música que si no tienes tú conocimientos estudiados de música, pues no perteneces al gremio, ¿no? No perteneces al género, ¿no? Yo particularmente no tengo estudios de música, soy lírico totalmente. Ya conforme la práctica, pues he aprendido algunas cosillas de música, pero la realidad es que yo considero, pues a lo mejor con el miedo de sonar medio presuncioso, ¿no? Pero considero haber nacido con un don, como yo sé que lo tienes tú, Vic, ¿no? O como seguramente lo tiene Cabo, o como lo tiene Pacheco, que es pues que te llama la atención y aprendes a tocar guitarra, aprendes a cantar de manera pues muy, muy innata, ¿no? Entonces, yo la verdad es que así fueron mis primeros encuentros con la música y con el proceso creativo, ¿no? Y era más esa satisfacción de saber que lo que está puesto ahí pues, fue algo que nació de ti, de tu imaginación, y que puedes, el saber que puedes aterrizar esta idea que viene en tu mente y la puedes bajar y la puedes escuchar, híjole, yo creo que son de las satisfacciones más padres, ¿no? Que todo músico puede llegar a sentir. Todo músico estudiado o no estudiado, como yo en mi caso, pues son de las cosas más padres que pueden sucederle en la vida, ¿no? Perfecto, sí, y das un buen ejemplo porque justo la historia que nos comentas de cómo iniciaste a crear, porque ya estás creando música como tal desde muy pequeño, y yo creo que, y lo que mencionaba Pacheco de la virtuosidad, yo creo que sí debes de tener cierto, digamos que habilidad, y por supuesto que el gusto, porque me ha tocado conocer a gente que, como decía Pacheco, o como decía más bien Cagua, que ni siquiera sabe leer, ¿no? Y que toca, o sea, pero tiene esa habilidad, o sea, yo tengo un sobrino que toca guapangos con un violín, pero nunca ha sabido leer música, simplemente de oído, escucha las canciones y él afina su violín, eso sí le enseñaron cómo afinarlo, pero a fin de cuentas las notas solo las toca por escucharlas, entonces creo que sí es una gran habilidad eso, y me ha tocado por otro lado conocer a gente que se mete a estudiar música como tal, lleva años estudiándola, y sin embargo a veces hasta lo veo como que está presionado por sus exámenes
y demás, y no lo veo que lo disfrute. Entonces, y eso que ha estudiado muchísimo tiempo en generar música, en poder tocar un instrumento y demás, ¿no? Entonces, sí es un poco controversial, ¿no? Acerca de cómo se crea la música, ya sea del lado desde que seas alguien lírico o que seas una persona estudiada. Yo creo que el punto medular aquí es que te tiene que gustar, o sea, lo tienes que disfrutar para poder hacer ese tipo de creaciones. Y en algunos programas comentábamos en que ya cuando, creo que era la parte de la industria musical, ya cuando se vuelve de, pues ahora me sacas otro disco a fuerza, como que ya no existe la misma, quizá virtuosidad o no sé cómo llamarlo, la misma creatividad, ya cuando estás obligado, ¿no? Por un contrato y decir, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, si no, no te pagamos o estás incumpliendo un contrato, creo que se vuelve algo distinto. Y la composición yo creo que sí cambia, ¿no? No sé tú qué piensas, Jaguar, no nos has comentado tú cómo empezaste con eso de la creación musical. Sí, pues la experiencia en la música, pues es algo muy bonito, ¿no? Desde la etapa en el que pues simplemente empiezas a escuchar música y te agrada ya sea el artista o el grupo, ¿no? Que a mí se me hace interesante porque por lo regular, cuando alguien ya empieza a crear sus propias canciones, nos guiamos más por el hecho de gente que sabe tocar algún instrumento, ¿no? Pero yo me pongo a pensar también en la parte más, digamos, moderna o actual, en la que la creación de la música ya ni siquiera se necesita esa virtuosidad, ¿no? Que ya está incluso con cualquier aparato y así, ya haces canciones, ¿no? Una vez mostré en algún programa, este, una aplicación, ¿no? Que nada más dabas como que clic a ciertos botoncitos y ya te generaba una pista, ¿no? Y ya hiciste música, o sea, no había nada de complejidad en eso, ¿no? Entonces me pongo a pensar en esa parte, ¿no? Cómo es que pasa ese proceso, porque si en primera pues escuchas música, te agrada y porque ves al artista y porque canta o el músico, ¿no? Es el feeling que tienes, que tiene y te inspiras, ¿no? Y a partir de ahí pues empiezas tú a querer como que imitarlos y por lo regular ha sido porque cantan o el instrumento que tocan, ¿no? Y a partir de ahí, pues uno decide, ¿no? Agarrar un instrumento y empezar a practicar. Yo igual soy lírico, o sea, yo no soy estudiado ni nada, sé tocar la guitarra, ¿no? No soy así nadie virtuoso realmente, pero pues he estado practicando, ¿no? Pues por bastante tiempo, ¿no? Entonces, sé tocar la guitarra y, por ejemplo, el bajo también un poquito, ¿no? Pero sí inicié siendo lírico, no, yo no estudié así como tal y me gustaría algún día también estudiar todo esto para yo empezar a crear mi propia música, ¿no? Mis composiciones, pero ya de una manera más profesional, pero así como hobby igual, ¿no? Algo bien hecho. Pero sí, así se inicia, ¿no? Como que esa influencia de artistas, de la música, empiezas como que a querer tú tocar un instrumento, a cantar, no sé, por la influencia de esos artistas y a partir de ahí pues ya decides querer tú crear tu propio contenido, ¿no? Por ejemplo, Adrián pues ya mencionaba que él de cierta manera fue un poquito más directo, ¿no? A querer poner su propia música, ¿no? Pero sí, es como un proceso, ¿no? A mí sí me gusta estar en ese proceso, pero lo que les mencionaba, ¿no? Yo me pongo a pensar en la parte de los que no pasan por esa etapa, ¿no? En la que a lo mejor no se meten directamente al artista que realmente tiene un trabajo detrás, o sea, me refiero a que no está, no toca un instrumento y que a lo mejor detrás le producen todo, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a influir con un artista así, ¿no? Que todo lo producen, muy industrializado, o sea, no sé, siento que ahí no hay como que esa influencia, ¿no? Como para decir, quiero ser como él porque a lo mejor es un gran músico, un gran cantante o qué sé yo, ¿no? Siento que detrás, pues no bueno, no hay nada, es muy vacío, ¿no? Entonces yo sí me pongo a pensar cómo es que actualmente, uno se pudiera influenciar, ¿no? De algún artista como para, querer, crear su propio contenido, que posiblemente sí lo haya, ¿no? Pero ya de una manera distinta, como mencionaba, ¿no? Que a lo mejor,
un aparato, un sintetizador o cualquier medio digital que ya te genere todo, ¿no? Y ya produces, de hecho mucha gente lo hace así, ¿no? Pero la parte que yo mencionaba es desde el inicio del proceso que tú conoces a un músico, un artista por el arte que realmente está haciendo, para realmente conectarte con lo que está haciendo, ¿no? Sabes que le está metiendo todo el empeño, todo el cariño en lo que está haciendo y que de cierta manera sabe qué se siente, tú mismo sabes qué se siente el estar tocando un instrumento, ¿no? Y lo sientes, entonces esa es la parte hermosa de tener como que la experiencia dentro de la música. Ahora también yo creo que es que la tecnología, o sea, ha hecho transformaciones en muchos ámbitos, ¿no? O sea, en muchas esferas, ¿no? Y esto, o sea, ya la tecnología pues ha alcanzado profesiones como contabilidad, ¿no? Nosotros recordamos siempre los contadores que tenían edificios, ¿no? Estas torres llenas de papeles, ¿no? Y con su gorrita así, no sé por qué siempre los ponen con su camisa de cuadros así cortita y un montón de papeles tenían que hacer. Y hoy la realidad es que la contabilidad, incluso si tienes 2, 3 habilidades, tú la puedes hacer solito. O sea, te metes en una plataforma, llevas ahí tus cuentas, subes tus claves, ¿no? Y haces tu comprobación ante Hacienda en un 2x3, ¿no? Los arquitectos, ¿no? Que tenían que llevar estos, no sé cómo se llamen, ¿no? Sus rotafolios o estas cosas, tú debes de saber, Vic, ¿no? Sus planos. Pacheco, el Pacheco es arquitecto. ¿Pacheco es arquitecto? Pues, Sí. o sea, ¿cómo se llaman estas cosas? Bueno, no sé. Pues Las maquetas. Las maquetas, o sea, y tus planos. tus maquetas y planos, ¿no? Y de pronto con la tecnología llegan programas, ¿no? Con los que tú puedes comenzar a diseñar, a tratar de representar de otra manera lo que a veces le llevaba a un ingeniero, un arquitecto semanas hacerlo en planos, pues ahora implica una nueva habilidad también en el ingeniero, en el arquitecto, de representar de forma distinta lo que él tiene en la mente, pero esta vez utilizando un programa para poder ver tal vez este diseño en 3D. Y la música no ha sido la excepción, ¿no? O sea, una vez escuchaba a una persona que decía, ¿por qué los DJs, por ejemplo, los DJs son músicos? ¿Se pueden ser considerados músicos? ¿Tú qué opinas, Cabo? ¿Que un DJ puede ser considerado músico o no? Yo tengo mi punto de vista, pero para ver. Pero es que mira, por ejemplo, eso en un programa que hablamos acerca de esa parte, ya lo habíamos como que debatido, ¿no? Como que si es realmente de gente virtuosa o no el crear música. Y de cierta manera como que tuvimos como que un encuentro, ¿no? Unos dijimos que sí y otros que no, ¿no? Pero por ejemplo yo es que yo no tuve ese día de los trancazos, entonces pero por ejemplo, el desempate, la otra vez a lo mejor no sé si eran 3 o 4, pero pues ahorita. Pero por ejemplo yo sí planteé de que sí hasta cierto punto, sí debe de existir cierta virtuosidad, entre comillas, como para crear música, ¿no? Porque bueno, detrás de todo esto, para crear música, tú sabrás bien, Adrián, que es todo un proceso, ¿no? Para poder crear música. Entonces, al final de cuentas tienes que, aunque no seas una persona estudiada como tal, sí, al final de cuentas tienes que investigar un poquito y empaparte para poder saber más o menos la estructura de cómo hacerlo y todo esto. Entonces, hasta ese punto yo sí podría decir que tiene cierta complejidad. Por eso yo lo mencionaba como que sí, hasta cierto punto tiene un cierto virtuosismo, ¿no? Y aún más si tocas un instrumento, ¿no? No puedes tocar o hacer canciones si no sabes realmente tocar bien, ¿no? Un instrumento. Claro. Entonces ahí tiene que haber un virtuosismo, ¿no? Una cosa pues sería el hecho de tocar un instrumento y otra cosa es crear música, que es muy diferente. Entonces, por ejemplo, los DJs al final de cuentas sí podrían ser considerados como músicos, porque al final de cuentas lo que están creando es música. Ahí lo diferente sería es que ya están usando otro tipo de medios, porque a lo mejor nosotros que a lo mejor no estemos familiarizados con el contexto de cómo crean ellos música, al menos yo sí he indagado un poquito y de cierta manera me doy cuenta de que sí es un poquito complicado a su manera el hecho de crear música electrónica. Entonces, al final de cuentas sí se convierte en un proceso pues algo laborioso a su estilo. Claro. Pues al final de cuentas sí es música, ¿no? Pero es como les mencionaba, al final de cuentas también existen medios que plano
te facilitan toda la vida, ¿no? Como los mencionaban los clásicos artistas pop, ¿no? Los populares, que todo se los hace, ¿no? Y él nada más pone la cara casi, casi. Entonces ahí sí dices, no, pues esto no es realmente un músico, un verdadero artista, ¿no? Ahí sí yo sí plantearía de que estaría como que a favor de decir, pues no, esto no es un artista, no es un músico. Fíjate que Pero sí, pues, sí. fíjate que esta persona cuando, o sea, cuando hizo ese planteamiento, ¿no? De un DJ es considerado músico, o sea, muchos los tradicionales, ¿no? Tradicionalistas de la música, pues decían, no, o sea, un DJ no puede ser músico porque no sabe tocar una guitarra, porque no está tocando un piano, no está cantando él lo que está haciendo es estar emulando una serie de sonidos que juntos hacen una armonía y tocan algo, ¿no? Aquí quisiera hacer la separación del DJ, del de las bodas que mezcla pásame la botella con una canción de Daddy Yankee, ¿no? Ajá, con la de Pepe, ¿no? O sea, ahí lo que haces es empalmar beats y ahí es nada más una cuestión a lo mejor de agarrarle un poquito el rollo a beats y a nociones básicas de música, ¿no? Pero el DJ, o sea, estos como Armin van Buuren, ¿no? O como DJs directos, ¿no? Que en realidad no es que están mezclando tracks, o sea, están creando música en ese momento. Decía esta persona, decía, no, o sea, un DJ sí es un músico también. ¿Por qué? Porque así como al guitarrista le llevó tiempo aprender a utilizar, a tocar la guitarra, que la guitarra al final puede ser considerado como una maquinaria también, porque tiene tuercas, le aprietas, funciona de cierta manera, así como al tecladista le llevó un tiempo aprender a tocar el teclado y es una máquina, al final de cuentas, es un elemento con el cual se produce ciertos sonidos. El DJ también hace lo mismo, o sea, decía, quiero ver que un guitarrista, sin noción de nada, se agarre una máquina para producir música electrónica y que en el momento tenga que emular un do sostenido o tenga que emular un bajo, o sea, inevitablemente necesitas tener también teoría y nociones musicales y aprender a utilizar una herramienta que en este caso pues es la consola de DJs para producir música, ¿no? Dice, lo que pasa es que ante nuestros ojos de muchos de nosotros, la música únicamente puede ser considerada como tal cuando viene creada a partir de lo tradicional que conocemos, ¿no? De alguien o que toca el piano o que canta o que toca la guitarra, ¿no? Sin detenernos a pensar que la tecnología pues ha impactado de muchas formas y que también eso también ha impactado en la forma en la que nosotros hoy en día creamos música, ¿no? O sea, la música disco, por ejemplo, pues también fueron de las primeras en donde comenzó a haber ya sintetizadores y otro tipo de instrumentación que antes no se utilizaba y que no podríamos catalogar de no músicos a todas esas personas que están detrás y que aprenden a utilizar tecnología con el fin de hacer sonar distintas las cosas, ¿no? Que ya la industria musical, genera ciertos cambios y que impacta también en la calidad de las letras, de lo que consumimos, pues ese también es otro rollo, ¿no? Pero sería como si Pacheco a lo mejor, no sé, dijera, pues es que para mí un arquitecto, un ingeniero solamente es aquel que sabe trazar en papel su maqueta, ¿no? Y no aquel que sabe utilizar, no sé, AutoCAD o que no es aquel que sabe utilizar InDesign, porque pues ese para mí no es arquitecto, no es ingeniero, ¿no? No, pues más bien es que hay otras herramientas que también van haciendo también un poco que tú como músico tengas que irte haciendo de más cosas, ¿no? Creo yo, o sea, esa parte a mí me llamó la atención de a veces lo que concebimos que sí es música y que no, y también siempre está en esto lo de si hoy yo creo que ya no hay virtuosismos también, o sea, la realidad es que se acabaron esos solos padrísimos de Guns N' Roses o virtuosos como Michael Jackson, como Freddie Mercury, o sea, yo creo que ya no está y creo que también es debido precisamente a la forma en la que se produce la música, ¿no? Yo creo, bueno, yo pienso que la respuesta ante la pregunta de si un DJ es músico o no, podría ser, desde mi punto de vista, es que digamos que la música tiene dos procesos. El primero, que es el proceso creativo, y la segunda parte, cuando ya estructuras la maqueta, eso tiene que ver con la lírica, con la letra, con la estructura de
una base rítmica, porque todavía pues no está estructurada bien la canción, pero sí tiene al menos una base rítmica y esa es un proceso creativo. Y ya después el proceso de producción, que es la segunda parte, es en donde ya se utilizan los instrumentos, pues sí, todas las tecnologías que vienen, ¿no? En ese proceso, después de que está la maqueta del proceso creativo, en donde ya tienes una letra, que la letra pues es una lírica, tiene que ver si lo haces en forma de prosa o en forma de verso, es decir, los temas, ¿no? Si es una narrativa, si es una descriptiva, si es una cuestión solamente emotiva, es decir, ahí empiezas a crear, ese sí es completamente una creación, una obra, y ahí va mucho en donde si el virtuoso en ese proceso creativo, probablemente lo va a hacer más rápido y más fácil y le va a quedar bien, pero aún así, aunque sea virtuoso, si no tiene un bagaje cultural acerca de lo que quiere decir y conocimientos previos de lo que va a hablar y una carga cultural y emocional, creo yo que el producto va a salir un tanto deficiente. Pero bueno, también hay que cambiarle, investigarlo y todo, y entonces puedes crear, aunque no seas vistoso, puedes crear una buena obra, ¿no? Porque investigaste, porque lo estructuraste, porque y ahí está tu producto y te tardaste. Lo que el virtuoso lo hace en una semana, tú le tienes que machetear en muchísimo tiempo. Pero queda una maqueta. Esa maqueta, yo creo que llega, el DJ está en el siguiente paso. A lo mejor el DJ puede ser el que hace el pie de producción, que es cuando llegas con tu maqueta y entonces empieza a hacer arreglos. Él no ejecuta el instrumento, pero sabe, porque también tiene esa cultura o ese estudio, o le gustó, o analizó, es decir, invirtió tiempo en conocer sonidos que ya están en su memoria, pero están en su memoria porque también están ahí en el aparato electrónico. Y con todo eso que también en su proceso creativo, agarra la maqueta y empieza a poder poner arreglos, y entonces se estructura una canción completa, ¿no? A lo mejor la canción ya llega, ¿por qué? Porque participamos, ¿quién? El guitarrista, digamos que hay varias manos en la creación de una canción, porque tú puedes llegar como solista con la guitarra y haces como José Alfredo, insisto, ¿no? Llegas y tienes los silbidos y le decía al que sabía leer la música, yo quiero que suene así, y empezaba a silbarle, ¿no? Y yo quiero que se escuche así, y empezaba a cantar, ¿no? Entonces, y ya el que en este caso podría ser, entrecomillado, el DJ, o en este caso es el músico estudiado, le pone letra, y arma la canción. Y a lo mejor José Alfredo no se la imaginaba como al final quedó, pero quedó más chida. ¿Por qué? Porque también, y entonces este DJ puede ser también participa en la música, pues yo creo que sí es una cuestión de músico, pero siempre y cuando sea eso, estructurar un diseño nuevo, pues, porque bien dices, el DJ que empalma los beats y por el número que van, pues es nada más una mera técnica, pero está haciendo empalmar el trabajo de otro sobre otro, y él no está creando, sino que está acoplando. El DJ que crea, el que crea de la nada, de su pensamiento, de una estructura, le pone un concepto, le pone un ritmo y quiere expresar algo con eso, yo creo que sí está haciendo música. Ayudado efectivamente con todas las tecnologías, pero al final de cuentas lo interesante es que está transmitiendo un sentimiento que es, bueno, es común pues, pero al final es suyo, es decir, es la forma como ve el desamor, por ejemplo, y entonces yo quiero que suene así. Y yo digo, como si fuera en la antigüedad el director de orquesta. Él sabía tocar muchos instrumentos, sin duda, pero no todos. Es decir, no sabía tocar todo, pero sabía cómo el sonido de aquel instrumento que él no sabe ejecutar, cómo suena y dónde lo tiene que poner y dónde quiere para expresar el dolor, por ejemplo. Yo necesito expresar dolor, pero nunca la clavecín, nunca la he tocado, no sabe tocarla, pero sabe del sonido y sabe del sentimiento que puede producir, y lo acomoda en una obra de tal manera en que entonces, pues ya sale lo que él intenta expresar en esa música.
¿no? Esa analogía está muy padre. Podría ser, yo digo, director de podría orquesta, ser sí. así. Entonces, yo digo que sí, pero siempre y cuando sea eso, como dice Cagua, que sea un proceso creativo y no sea un proceso de empalme y de cómo te diré. Es más, la imagen y los memes que hay, ¿no? Que se supone que están mezclando los DJs y sale que su consola no está conectada, o sea, no está ni conectada y están haciendo como que están mezclando y la chingada, ¿no? Entonces, y eso también pasa exacto, están así, claro, que no sé qué, y tú acercan la toma y la pinche que la hija está desconectada, ¿no? Entonces, eso sí, obviamente, no es un músico, es más, había una vez que decía un primo, argumentaba que por qué ganaban más el músico en vivo que el sonido, el sonidero, ¿no? Por lo mismo, porque el sonidero invierte en una infraestructura de tecnología, pero al final no está creando, es nada más está, y el músico, aunque toque nada más 2 horas, tiene un chinguero de horas de ensayo, que es lo que realmente está cobrando. La interpretación cuando llega es un gozo de estar y dices, está cobrando por eso, ¿no? Y toda la gente se admira así como que dices, no manches, en 2 horas ya ganó tanto. Pues, ¿cuál? Realmente el proceso doloroso es el del ensayo, en donde no te sale, en donde te frustras, en donde otra vez lo tienes que hacer y otra vez, hasta que te salió y lo puedes presentar. Y eso además es lo que se paga es el conocimiento también de la persona que ejecuta eso, ¿no? Yo tengo amistades, bueno, sí, personas que conozco, ¿no? Que les hablo mucho, pero que sé que se dedican a mezclar canciones, ¿no? O sea, son autonombradas a sí mismos DJs, pero que son muy buenos encontrando los beats. O sea, ya manejan la técnica de decir, esta canción está a 98 bits, tengo que encontrar la que sea 98. Si esta está en 102, pues esta herramientita me permite bajarle tantito para que se empalmen y ya, chingón, ¿no? Ahí sí se pueden decir groserías en el sí. Bueno, chido, ¿no? Pues ya, ya se empalmó y corren, ¿no? Pero a estas personas les he preguntado, oye, por ejemplo, mira, aquí deberías de empalmar esa canción que las dos están en la misma armonía melódica. Esta está en la menor y esta rola empieza en mi menor, ¿no? Y se quedan con cara de, ¿what? ¿No? O sea, entonces, no todas las personas que saben hacer como estas mezclas puede que tengan este conocimiento de rollos musicales, ¿no? Yo sí estoy convencido de que personas como estos grandes DJs, ¿no? Como Dash Berlin o como ya estas personas muy nombradas, por supuesto que tienen una formación musical detrás, por supuesto que saben qué es un do menor, por supuesto que saben tocar el bajo, por supuesto que saben tocar una guitarra. Lo que pasa es que ellos utilizan otras herramientas para hacerlo sonar en el momento en un género determinado, pero estoy seguro que si los montas a hacer una balada, por supuesto que lo saben hacer, ¿no? Entonces creo que sí hay sí debe de haber esa formación, al igual como también hay en otros géneros, ¿no? Que también pues personas a lo mejor que no hay detrás esa formación, ¿no? O no sé, la palabra virtuosismo siempre me hace mucho ruido, pero sí esa formación, ¿no? Sí, creo que ya están tocando algunos temas que justo yo creo que vamos a llegar. Por ahí ya Pacheco menciona la parte del ensayo, ¿no? E inclusive pasar un poco a cómo aparte de crear es el hecho de practicar eso, ¿no? Hasta que te salga, como decía Pacheco, ¿no? El hecho de todo lo que haces, no solamente el proceso de creación es, pues ya lo escribí y ya lo ensayo una vez y ya quedó, ¿no? Seguramente hay diversas, digamos, ensayos como tal hasta que te queda ese producto final y que logras inclusive ya poder grabarlo y distribuirlo, ¿no? Porque seguramente habrá muchos intentos y muchos artistas que conozco, pues ya siempre han platicado, pues este es mi disco de, ¿qué te gusta? 10 canciones, pero yo creé 40, ¿no? O yo creé 30 canciones, de las cuales yo tuve que elegir y ver cuáles son las que realmente me convencieron para poder producirlas, ¿no? Y no nada más, ya llegué a 10, con esas la hago, ¿no? Quien hace ese proceso creativo realmente se dedica muchísimo tiempo, inclusive años,
en poder sacar ese disco, ¿no? De esas 10 canciones y que sale a la luz ya para los escuchas y se distribuye como tal. La verdad es que yo desconozco bastante acerca de este proceso creativo de lo que comentan de la música electrónica. No soy en lo personal tan fan de la música electrónica, sí me gusta, sin embargo, no me imagino, por ejemplo, ver a una banda de salsa, ¿no? Que tiene no sé cuántos músicos y ensayando una y otra vez para acoplarse, hacer una sola persona como DJ, ¿cómo es mi ensayo, no? No sé, ha de ser un proceso totalmente distinto. Ajá. Eso pasa, ¿sabes con quién? Con el Ray Mix. Claro. Ajá, entonces él es solo. Entonces es muy raro porque en sus presentaciones, pues está él solo con su pista y tú dices, y ahí pasa, a mí también me pasa lo que dices, no, güey, o sea, no me da, porque la música, la salsa y todo es tener todo a los vatos interpretando algo que dices, está bien cabrón, güey, o sea, está muy difícil. Y entonces llega este compa y se monta y entonces sí hay un poco que, bueno, esto ya como te digo, somos puristas en ese sentido, pero sí hay una cuestión que dices, a lo mejor fue más fácil, no sé, pero el resultado sigue siendo, creo que el mismo en la creación. Cuando tú escuchas la rola, cuando la escuchas interpretar en vivo, por otros músicos en cover, dices, no manches, está bien chingón, ¿no? Quedó bien chingón. Entonces, Ray Mix tuvo el tino de hacer un buen producto, aunque su proceso pues, fue diferente, pues otro. Y lo que también está cabrón es que al final él solo hizo cada nota de cada instrumento. Entonces eso también tiene un mérito, pues, creo yo. Pero bueno, lo que sí es que para allá la interpretación se ve bien raro y está bien loco verlo nada más él cantando. Es que yo creo que hay géneros que inevitablemente, o sea, desde cómo los concebimos, o sea, tienen que ser así, ¿no? O sea, el rock se puede construir en una computadora, por supuesto, y puedes encontrar los mejores presets, los mejores instrumentos virtuales para que se oiga una rola rock padrísima. Inevitablemente cuando estás en vivo lo que quieres es ver al güey de la batería que le está dando y el de la guitarra que está haciendo sonar y que escuche los instrumentos en vivo, ¿no? Se oye raro tener el fondo con la pista de rock y tener al cantante soltando los gritos, como pues, que te quedas así de, pues no sé, como que algo le falta, ¿no? Pero no podríamos demeritar las habilidades de uno y de otro, porque a lo mejor, pues, así como hay músicos, ¿no? Bandas de rock, a lo mejor grupos de salsa que saben tocar muy chido, pero pues simplemente no sabrían cómo poder pasar de lo que tocan a plasmarlo en un disco, ¿no? En una pieza, ¿no? Y entonces es ahí donde entra la figura del productor, ¿no? Donde entra la figura de este creador que es capaz que además debe de conocer de música para saber cómo ensamblar los instrumentos, para encontrar los errores también armónicos, o sea, para encontrar muchas cosas, ¿no? Y el latino de Ray Mix es precisamente pues ese, que se escucha bien raro verlo tocar en vivo él solito con su pista y bailando, que además baila muy chistoso y pues, o sea, no es el showman más adecuado, pero lo padre que él está es en que él conoce todo el proceso, o sea, desde que toca, él ejecutó su teclado, su bajo, sus timbales y todo él lo acomodó, lo sabe producir, lo sabe colocar, o sea, él conoce desde el proceso, desde el punto A hasta el punto Z, ¿no? Eso creo que es yo creo que hoy en día ahí está el virtuosismo también, no solamente en aprender a hacer un solo de guitarra bien cabrón, sino también en aprender desde el proceso 1 hasta el último, porque hoy también la música ya se hace de una forma distinta como se construía antes, ¿no? Hoy ya decía mi mamá, cualquier hijo de Chela puede subir su rola a Spotify, ¿no? Pues ahí estoy yo soy un hijo de Chela, pues que ahí tiene colgadas sus rolas en plataformas, ¿no? Porque pues la tecnología, pues así también te lo facilita hoy un poco, ¿no? Sí, es cierto, ya tenemos muchas maneras de difusión, que aún así hemos hablado acá en los programas de que aunque existan esas facilidades ya de difusión y distribución,
siguen siendo las grandes industrias disqueras Claro. y todo eso las que van dictando, ¿no? Que se escucha en todos lados, ¿no? Y creo que el programa pasado, no recuerdo, que les comentaba que yo no conocía The Weeknd, por ejemplo, hasta que salió en el Super Bowl, ¿no? Cuando lo escuchan millones y millones de personas, pero justo eso de todas maneras, como sabemos, en gustos se rompen géneros y de todas maneras no te garantiza que todos te escuchen, ¿no? O que a todos les agrades. Pero es súper interesante, no sé, digo, siempre nos queremos alargar más, pero quisiera pasar quizá también ahora a conocer un poco más también a Dean y lo que ha hecho en este proceso musical que ya nos ha contado. Por ahí ya nos dijo que empezó con los teclados y que empezó con las grabaciones en estos cassettes que antes teníamos, ¿no? La posibilidad de grabar. Pero cuéntanos, o sea, tú nos comentabas que fue acerca de tu familia y tus tíos y que dijiste, ah, bueno, sí me gusta la música y demás, pero ¿cuál consideras el punto, digamos, en donde decidiste sí hacer música como tal, ¿no? Ya sé que tienes algunas creaciones, pero cuando dijiste, ah, no, sí, yo voy a hacer música y voy a hacer mis propias creaciones, ¿de dónde nació esa inspiración o cómo te nació esa forma de ser un creador musical? Oh, qué buena pregunta. Mm, yo creo que en mi afán como de buscar mi identidad musical, estuve metido en un montón de agrupaciones, ¿no? Y de todo tipo de géneros, ¿no? Te digo que desde chiquito componía, ¿no? Muy incipientemente mis canciones y las grababa y de hecho ahí todavía conservo el cassette en el que yo comenzaba a grabar ya dos guitarras y así encimando, o sea, todavía lo conservo, ahí lo tengo, a ver si luego lo digitalizo y se lo rolo de alguna manera. Ahí lo tengo, ¿no? Pero y como además tenía influencias como musicales, como de todo, te digo que tenía tíos que escuchaban trova, ¿no? Y tengo otra de la familia de mi papá, también tenía tíos que cantaban, les encantaba la música ranchera y también les encantaba la salsa. Entonces, pues así como escuchaba a Nietzsche, escuchaba a Oscar de León, pues también escuchaba a Vicente Fernández, escuchaba a Fernando Delgadillo, escuchaba a Silvio Rodríguez, escuchaba música en inglés, escuchaba a Los Héroes del Silencio, o sea, tenía de todo, entonces yo comencé como probándome como en distintos géneros, ¿no? Entonces, digamos que el primer lugar así como formal en donde estuve en la prepa donde estuve, en la prepa 5 me metí en la estudiantina y ahí aprendí a manejar, a controlar un poquito más la voz. Hasta mis 15 años yo no sabía que podía cantar, ¿no? O que tenía ahí pues, algunas notas afinadas, entonces hasta ese momento me di cuenta y estuve un buen tiempo ahí en la estudiantina y ahí aprendí como varias cosas y por el estar en una estudiantina pues también se te pegan como ciertos géneros, ¿no? Que están como muy atrás, como poquito de ópera, poquito de ranchero, aprendes a impostar un poquito más la voz y luego me pasé a una rondalla y entonces en la rondalla aprendí a modular un poquito más la voz, a hacer las armonías y luego me metí a un grupo de rock, en grupos de rock he estado como en 3, creo, entonces y yo no, a mí me gustaba mucho el rock en español, ¿no? Yo consideraba que mis gustos musicales eran un tanto como más fresones, ¿no? Era más de Caifanes y más yo creo que lo más heavy que escuchaba eran como Los Héroes del Silencio y cosas así. Y conforme me fui metiendo con estos grupos de rock, me empezaron a llamar la atención otras vertientes del rock también. Y organicé junto con otros compañeros un grupo vocal donde cantábamos canciones de Juan Gabriel, canciones de Rocío Dúrcal, pero las hacíamos con unos arreglos un poco más pop, ¿no? Y los hacíamos en armonías porque éramos 5, éramos 4 hombres y era una chava. Entonces, la verdad es que las canciones se escuchaban bien. Entonces, de pronto, llegó un momento en el que, y me metí en un grupo versátil, entonces, pues ahí me tienes cantando el Pepe, ¿no? Cantaba salsas, cumbias, y llegó un momento en donde de pronto dije, la realidad es que dije, ya no me siento parte de todo, pero ya no me hallo con ninguno. O sea, no siento que me sale bien cantar salsa y disfruto, pero ya no siento que no siento que la salsa sea mi género.
y me gusta cantar las baladas también, pero ya no, pero también me gusta, pero ya no las siento tan mía, y me gusta cantar el rock, pero también me siento como en otras cosas. Entonces dije, de hecho, lo último que estuve haciendo, actualmente todavía pertenezco a un grupo de rock. Por la pandemia ya no pudimos seguir ensayando, ¿no? Pero tenemos ahí pendiente los ensayos los sábados. Pero de quienes sí me despedí totalmente fue de un grupo que actualmente toca pura cumbia y salsa. Se llama Yohamba. Entonces, con ellos sí me tuve que despedir. Una, porque me mudé de estado, me fui a vivir a otro estado. Ya muy difícil ensayar con ellos, que ensayaban entre semana. Pero también porque ya no... yo ya necesitaba comenzar a crear mi propia música, inyectarle como cosas, ¿no? Me da cuenta que yo les quería traer ideas que les venían bien a ellos, les gustaban, pero ya no se adaptaban al género, ¿no? A lo que ellos estaban acostumbrados a tocar. Entonces me metí a irme haciendo como de cosas de estudio, ¿no? Primero me compré un iPad y luego me compré la interfaz para conectar el iPad, me fui haciendo una guitarra eléctrica, compré un controlador MIDI. Después hace unos años ya compré una Mac, me compré una interfaz también como más, más capaz, ¿no? Con algunas cositas más. Y comencé yo mismo a retomar eso, ¿no? A componer, pero ya con las ideas que yo tenía, porque ya tenía como influencias como de todo, ¿no? Tanto de música en inglés, de rock, baladas que no quería que sonaran a la típica balada, quería que sonara con otro sonido, que tuviera otro sonido, perdón. Y pues fue a partir de ahí, ¿no? Que más bien fue como un como una necesidad de desprenderme de lo que estaba haciendo con otros y encontrar también como mi propia, pues me voy a escuchar muy rosa, ¿no? Pero mi propia felicidad, ¿no? En sentirme bien conmigo mismo con lo que yo estaba creando. Y sabía que en ese camino probablemente nadie me iba a poder acompañar, ¿no? Que no iba a poder convencer a mi banda de rock a que tocaran lo que yo tenía en la mente, ¿no? Y sabía que, que tenía un grupo de salsa y de cumbia que a lo mejor no me iban a poder hacer una canción de rock como yo la tenía pensada, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? Es a mí algo que me ha facilitado mucho, la realidad es que es la tecnología, ¿no? Que me permite, yo no tengo batería, ¿no? Pero considero tener las habilidades para poder encontrar la batería adecuada, para encontrar un instrumento virtual que suene como yo la tengo pensado, para armar también las secciones de la batería. Sé tocar guitarra y teclado, y entonces con el teclado, pues hoy en día con eso hago el bajo, con eso hago trompetas, con eso hago todos los arreglos prácticamente. Entonces, pues la verdad es que yo me he sentido más feliz en los últimos, qué te diré, Vic? Como en los últimos 3 años, yo creo, me he sentido más feliz haciendo mi propia música con los medios que yo tengo, porque es muy padre para mí ver esa parte de lo que tengo en mente aquí, que de pronto saben que comienza como con un sonidito, ¿no? O te clavas con una melodía, ¿no? Con una serie de acordes, y después lo vas viendo como es como una bola de nieve, ¿no? Comienza así y se empieza a hacer más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que de pronto termina hecho así un monstruo bien padre, y dices, ah, así, ¿no? Así quería que sonara, ¿no? O sea, para mí empezó así, ¿no? Empezó más bien como con una búsqueda de identidad propia, ¿no? De buscar mi identidad musical, y la verdad es que pues yo estoy feliz haciéndolo así, ¿no? Teniendo a mi cargo todo el proceso. Me tardo mucho porque te llevas mucho tiempo en componer, ¿no? A mí lo que se me dificulta mucho son las letras, ¿no? Me cuesta un poquito de trabajo vertir en letra lo que pienso, lo que siento, y me detengo también, ¿no? Me regreso y digo, no, esa línea estuvo muy trillada, o esa línea estuvo muy, ahí sí dije lo que te tenía que decir, y no, mejor me regreso tantito. Me cuesta un poco de trabajo las letras, pero ya una vez que están, la verdad es que esa parte a mí me ha gustado mucho, ¿no? El llegar hasta el final, hasta el momento en el que ahorita tengo en planes grabar mis videos, ¿no? Para subirlos a plataformas, ¿no? He hecho videos, ¿no? Con clips de muchas cosas, y con eso ilustro, ¿no? Mis canciones y las subo a YouTube, ¿no? Y estoy en el camino de registrar mis canciones también ante el Indautor para que ya queden bien, ¿no? Y meterlas a una distribuidora para que comiencen a sonar pues en algunos lados. Y la verdad es que mi afán nunca ha sido volverme famoso, ¿no? O sea, yo no vivo, la verdad es que no vivo de la música, pero es inevitable que quieras hacer eso porque es lo que
es lo que siempre me ha llenado, ¿no? Mi carrera, mi profesión, pues me ha traído unas cosas muy padres, ¿no? Y me ha hecho conocer amistades entrañables como la que hoy tengo contigo, ¿no, Vic? Que te conocí pues gracias también a la carrera, ¿no? Y nos conocimos en el trabajo. Pero la música también es la otra parte, es mi otra mitad, no es la parte de mí que me llena de unas formas que nada, ¿no? Nada lo ha podido reemplazar, ¿no? Entonces me siento obligado conmigo mismo a tratar de sacar eso, ¿no? Y cuando logro terminar una canción y la logro montar en YouTube ya con su vida, digo, ya, o sea, ya cumplí con una pequeña obligación que tenía conmigo mismo, ¿no? De mostrarme, ¿no? Y de sacar a la luz, pues esas ideas que están en mí. Uh-huh. Perfecto, pues ya nos contaste muchísimo, de hecho, resumiste muchas preguntas que queríamos hacerte, pero... ¿Sí? Pero aún tengo duda de algunas cosas. A ver, Que, por cuéntanos. ejemplo, ya mencionabas que sabes tocar como tal teclado y guitarra, ¿no? Nos dijiste. ¿No Sí. sabes tocar algún otro instrumento o solamente eso? Sé tocar instrumentos de cuerda, o sea, por ejemplo, sé tocar el bajo, lo sé tocar bien, el contrabajo también. De hecho, en la estudiantina aprendí a tocar el contrabajo y ahí fue, pues nada más como por lógica, ¿sabes? Porque llevaba la misma lógica que para mí la guitarra, ¿no? O sea, pues esta es la cuerda la más baja y el contrabajo pues no tiene trastes, entonces pues como que hay que más o menos medirle el espacio de los tonos, ¿no? De ahí aprendí a tocar eso, sé tocar mandolina, sé tocar un poquito hasta el charango, ¿no? O sea, toda la parte de instrumentos de cuerda los sé tocar, ¿no? La guitarra la aprendí hasta los 15 años y te digo que el piano lo aprendí a tocar, de hecho, como más chiquito, ¿no? Como a los 8, ¿no? Entonces, yo creo que el piano te permite como clarificar muchas cosas en la música, ¿no? Es como más fácil representar que aquí está la nota y que, o sea, es una representación mucho más sencilla que ya instrumentos como más abstractos, como por ejemplo la misma guitarra, ¿no? Que aunque lo ves así todo en cuerdas, no es tan claro como lo puedes ver en un teclado, ¿no? Pero sé tocar esos instrumentos, ¿no? Los todos son de cuerda y pues la voz. ¿Y estás casado como tal con un género en específico al crear tu música? Porque ya nos mencionabas que, por ejemplo, tienes influencia de muchos géneros musicales, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita la música que tú haces, ¿es específicamente de un género o cuál es el proyecto? No, ¿qué crees que? Yo creo que tiene un sonido, eso sí, pero es que a mí me gusta de todo, ¿sabes? Yo siempre he sido a mí siempre me ha gustado la música en su totalidad y te digo, yo puedo decir que aprendí a cantar tratando de imitar un poco la voz de Alejandro Fernández, ¿no? Y después aprendí a modular un poquito más la voz y después escuchaba canciones de R&B y comencé a aprender como a jugar un poco con ¿no? Con las voces, o sea, de pronto se me mezcló tantas cosas, mira, por darte un ejemplo, o sea, había en el grupo de salsa en el que estaba, yo de pronto hacía arreglos de reggaetón con base rítmica sobre la salsa y había canciones de cumbias en donde yo me ponía a rapear, ¿no? En la banda de rock en la que todavía estoy, pero cuando ensayábamos más seguido, pues de pronto yo era el que metía sonidos como un poquito más de balada, ¿no? O le daba un toque como más R&B de pronto a algunas canciones que se podían. Entonces, pues traía una mezcolanza ahí de sonidos que he buscado que en las canciones que estoy haciendo últimamente, como que tratar de expresar eso, no tan radicalmente, pero sí con un toque ahí especial. Por ejemplo, en YouTube, ¿no? Porque ahorita les digo, me encuentro en de apenas de registrar la música, porque sí me da miedito que entre distribuirlas en tantos lados, a alguien le vaya a gustar 2, 3 secuencias de acordes y diga, mire, entonces está chida, me voy a volar ese pedacito de la letra. Entonces no he querido distribuirlas así a lo loco, ¿no? Pero tengo, tengo unas canciones que son más de rock pop, ¿no? Creo que de hecho tengo 2 canciones que son más un rock pop. Tengo una que es un poco un trap, como con hip hop, y yo no se me da tanto la rapeada, pero más bien lo que trato de hacer ahí es un poco como un hablado cantadito. Entonces, me gusta cómo se escucha. Tengo una canción que también es un poco más al tipo como reggae, como no sé si han escuchado a Cultura Profética también, que es
es un reggae como más suavecito, ¿no? Más No tan marcado ese ritmo reggae, ¿no? ajá, no tan, oh, no, o sea, no tan así, sino como más soul, más elegante, no sé. Tengo una canción que traté de hacer un poco eso, ¿no? Entonces, de hecho, en esa canción de reggae se percibe mucho sonidos como latinos, como de congas, ¿no? Que evidentemente no las toco yo porque sé tocar muy poco de congas, pero el haber estado con un conguero durante casi 15 años que estuve en el grupo de salsa, pues te genera el oído, ¿no? Para decir, en esa canción debe de sonar un tum, 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 y cuando encuentras el sonido en un instrumento virtual dices, es este, ¿no? Y lo logras meter, o sea, yo creo que esa ha sido para mí pues, la parte más padre, ¿no? Que he podido tener de estar en contacto con músicos de diferentes géneros y que al final pues todos de alguna manera como que terminan estando ahí presentes en las canciones que tengo ahí hechas. Uh-huh. Dices que, digo, ya nos has compartido que cantas y creas. Nos habías dicho que quizá no es un músico estudiado como tal, pero ¿alguna vez sí has metido como algún estudio, aunque sea de autodidacta, por ejemplo, para el canto, que en lo personal a mí se me hace algo, pues que no es nada fácil, tienes que sí modular muy bien tu voz, inclusive cuidarla, pero ¿has tomado alguna clase o aprendido de dónde la parte del canto? De canto, de canto comencé así muy lírico, ¿no? Me acuerdo que eh, en la prepa, digamos que me descubrió un amigo que de hecho a él sí lo puedes, si lo googleas o lo buscas en YouTube, es un cuate, se llama Paco Rejón, lo buscas en YouTube y es un cuate que hoy en día, o sea, lo que él le llama, ¿cómo se llama? Huesos, ¿no? O sea, me salió un hueso, ¿no? Lo que para nosotros es así, pues un toquín, un palomazo, hay un hueso en un bar. Para él sus huesos es irse a tocar con Hash, sus huesos es irse a tocar con Natalia Lafourcade, sus huesos es salir en el primera fila por ejemplo, él sale en el video de primera fila con Flans, con pues así, o sea, con Sasha, Ben y Eric, o sea, esos son sus huesos, ¿no? Y lo más, o sea, el logro más grande que él puede tener es que se ha ido a tocar a Nueva York, jazz y demás. O sea, él sí es músico estudiado y con él ya después les contaré una anécdota que tuve donde nos regañó y nos hizo sentir mal porque dijo que músicos, nos mandamos a felicitar en un grupo de WhatsApp, estábamos varios amigos, incluyéndolo él. ¡Feliz Día del Músico! Sí, felicidades, amigos, que se enoja, ¿no? A ver, músico es solamente el que tiene estudios, ¿no? Así que se me hace una falta de respeto y todos así de, uy, pues perdón, ¿no? Pero él, como buen músico ya muy estudiado, pues sí tiene la mente medio alborotada, ¿no? Pero él lo conoce, cuando alguna vez me dijo, yo me acuerdo que estaba tocando la canción de Los Héroes del Silencio, la de, ay, ¿cómo se llama Las palabras, se me fue el ¿Moza? nombre, maldita edad. Las palabras fueron ¿Entre dos tierras? la chispa adecuada, no, la chispa adecuada. Ah, La chispa adecuada. Yo estaba tocando la guitarra y me dice, ¿no sabes cantar? Y yo, pues no sé. Pues a ver, canta. Y yo, a ver. Y entonces comencé a cantar y me di cuenta que pues, no lo hacía tan mal. Y él va y le dice a la maestra de la estudiantina en la prepa. Le dice, maestra, dice, Adrián sabe cantar. A ver, canta. Y yo, puta, pues no queda hecho, ¿no? Entonces comienzo a cantar. Ahí comencé a entrenar un poquito la voz, o sea, más o menos a hacer mis pininos. Y fue hasta que esta maestra le salió la oportunidad de que grabáramos un disco, ¿no? En un estudio donde ahí no había instrumentos virtuales ni había esta tecnología que hoy tenemos, que yo hoy desde mi casa pues, saco mi computadora, ¿no? Y desde ahí grabo, produzco y demás. Pues en ese día fuimos a un estudio donde grabábamos todos al mismo tiempo, las voces aquí, las guitarras metidas hasta 8 metros adelante, percusiones en otro lugar y todo conectado a micrófonos y se grababa al mismo tiempo, ¿no? Y para que sonara bien, ella nos mandó a nos metió a clases de canto. Entonces, hasta ahí fue donde tuve ya un contacto un poco ya con el estudio, ¿no? De la voz, de cómo colocarla, de trabajar el diafragma, respiración. Nos hacían unos ejercicios también muy padres que era soplar, ¿no? Era tratar de mantener una hoja
recargada sobre un vidrio, solamente haciendo así, como si quisieras empañar un vidrio, no así. Tenías que mantenerla ahí, entonces implicaba mucho, pues, mucha fuerza en esta parte de acá para que se mantuviera, ¿no? Y ya después por mi cuenta sí me metí a algunas clases de canto, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que de lo que hoy, bien o mal, sé cantar, ya después les mando mis canciones porque las escuchen y ya dirán, ah, pues Claro. fíjate, sí, sí, dos, tres o no. Pero de lo mucho poco que hoy sé cantar, yo creo que el 20% fue estudiado, o sea, a partir de lecciones, de clases, y lo demás lo fui aprendiendo un poco con el oído, un poco mañoso, pues sí, lírico, ¿no? 100%. Perfecto, y justo que ya nos comentas, ¿cómo te encontramos? Menciónanos, digo, lo vamos a poner de todas maneras, en la descripción del video, pero dices que estás en YouTube, ¿no? ¿Cómo te encontramos en YouTube? En YouTube estoy así como estoy puesto aquí, estoy como Adrián Cora. Ujú, estoy como Adrián Cora. Ahí me pueden encontrar y ahí sale mi fotografía. Salgo yo como con unos tonos de azul y rosa pastel. Y tengo ahí 4 canciones que están montadas. Tengo ahorita otras más que ya están terminadas, pero por falta de tiempo no he podido crearle su video. Y la verdad es que también he querido, es que esto es todo un proceso, ¿sabes? Y yo creo que esta parte de la creación musical y de atreverte a salir un poco del anonimato, es también un ejercicio de autoestima, es también un ejercicio de mucha confianza en ti mismo, ¿no? Yo era feliz hasta el hecho de crear mis canciones, terminarlas y mandarlas por WhatsApp, ¿no? A ver, ahí está mi rola, Cagua, ¿no? A ver, ahí te va mi canción. A ver, Pacheco, mira, ya acabé mi canción y hasta ahí, ¿no? Y después cuando comencé a animarme dije, no, pues ya que todos las conozcan, o sea, porque ya llevo en esto desde los 8 años componiendo canciones y nadie sabe, ¿no? Entonces dije, pues ya que la gente lo sepa. Y cuando comencé a hacer mis videos de YouTube, yo no me he atrevido, solamente tengo un video en donde sí salgo yo, pero no me he atrevido a salir todo el tiempo en pantalla, ¿sabes? Entonces, por eso yo creo que este proceso también de la creación musical no solamente es una cuestión de habilidades y de virtuosidad en la música, también es una cuestión muy personal, ¿sabes? Entonces, yo no me atreví a salir en pantalla. Los primeros videos que van a ver son videos donde corté clips de muchos lados, y todos juntos los fui poniendo para que en su conjunto pues formaran como una historia, ¿no? Y no se ven tan mal, la verdad es que no se ven tan mal. Pero alguien me dijo, oye Adrián, ¿y por qué no sales tú? Y yo, no, pues es que era más rápido así, ¿no? Cuando en el fondo yo quería decir, no tuve para decir que me daba pena, ¿no? Me dice, es que si no, de hecho mi logotipo en mi canal tampoco salía yo, salía nada más mi nombre y salía ahí un pulpo que había diseñado, ¿no? Entonces me dijeron, no, o sea, en tu video, pues que salgas tú, ¿no? Para que veamos quién es el que la canta, para que veamos quién es el que está haciendo todo eso, ¿no? Y estoy como en ese camino, ¿sabes? Entonces, ahorita ya tengo otras como 4 canciones que ya están terminadas, ¿no? Ya tienen voz, ya tienen todo, ya están masterizadas totalmente, pero las quiero subir a YouTube hasta que ya con un video en donde me atreva a salir yo en pantalla, ¿no? Porque si la verdad es que también hoy la industria musical o toda esta parte de redes y demás, también se mueve con imagen, ¿no? Entonces, si no puedes ver quién está detrás de una canción, no lo sigues, ¿no? Es muy difícil que hoy en día alguien te siga nada más por lo que escucha, ¿no? También es un poco por lo que tú compartes, por lo que tú muestras, mover también tu música a través de redes sociales, también es una complejidad, o sea, aunque parece fácil decir, pues ya hoy cualquiera agarra, se casa, le pagas a una distribuidora 200 pesos al año, 400 pesos al año para que suba tu música a Spotify, le ponga el Content ID a YouTube y la ponga en iTunes y demás. Pues una cosa es esto, o sea, ya está tu colgada tu rola, pero a lo mejor mi canción nada más la escucha Cagua, Pacheco y Vigi, pues ya, son 3 reproducciones las que tengo, ¿no? Para que realmente puedas como sobresalir en esa, pues ya hoy en día en cómo se maneja la música, pues necesitas tener tu Instagram donde no solamente subas tu música y estés anunciando de, ay, nueva canción, por favor síganme, porque la neta es que salvo tus cuates, pero a toda la demás gente le vale madre quién eres, ¿no? Y si no haces un contacto con ellos de, mira,
pues este soy yo haciendo canciones, o este soy yo sonriendo, o este soy yo, para que veas cómo compongo, y les vas dando más cosas y se comienzan a adentrar en ti, te siguen por la esencia que tú eres, y después ya escuchan tu música, ¿no? Y atreverse a dar ese paso, para muchos es súper sencillo, ¿no? Para los millennials se súper arriesgan así, pero a mí la verdad es que sí me ha costado un poquitito de trabajo mostrar como el rostro detrás de las canciones que he hecho, ¿no? Entonces, pues estoy en ese camino. Entonces, si alguien visita el canal, pues tampoco crean que van a encontrar una lista de reproducción de 24 canciones. La neta es que nada más hay 4 o 5, creo, pero pues ya con que las escuchen y le den like, les digo, hay uno en donde sí salgo yo, pues ya en ese sí me pueden criticar. Bueno, pero ya esa dosis de exhibicionismo ya la estás teniendo acá también, para que te conozcan y sepan de qué se trata. Digo, estaremos compartiendo, por supuesto, tus redes, tu canal de YouTube para que puedan escuchar y a su vez, también, ¿no? Compartas, con tus conocidos o con quien te escucha, con quien ya te sigue, pues esta entrevista, ¿no? Que quizá formar parte de eso mismo que mencionas, ¿no? El hecho de que a veces no conocemos quién está detrás de todo eso, ¿no? De esa creación, o que te conozcan un poco más. Esperemos poder ayudar justo en eso, ¿no? En que te puedan conocer un poco más y que tengas esa dosis de exhibicionismo que se requiere para que sigas produciendo tu buena música, ¿no? Entonces, digo, ya nos alargamos un poco, pero por ahí el Cagua siempre le gusta hacer una pregunta ahí a nuestros invitados. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Vas, Cagua? Pues sí, en primera aclarar, porque sí, Adrián, pues es alguien que al final de cuentas ha tenido más experiencia que nosotros tres, de aquí de los desafinados, en la música, ¿no? Ya nos ha planteado todo de que pues sí ha estado sumergido en muchas cosas, ¿no? Y pues sí es alguien, digamos, más virtuoso al menos que nosotros, ¿no? Y eso se aprecia, ¿no? Y es que bueno que estás aquí con nosotros. Pero queremos hacerte una pregunta que es obligada, ¿no? Aquí en el programa de charlas desafinadas, que es, ¿cuál es tu gusto culposo musical? Híjole, pues es que tengo varios, pero soy muy fan de la música de los 90s. Entonces, de la música en inglés, de los 90s hay muchísimas canciones que yo creo que no serían tan culposas, que muchos de ustedes dirían, no, a mí también me late. Pero hay canciones de los 90s donde me gustan mucho. Y la verdad es que sí las escucho y digo, esa rola sí me late, ¿no? Entonces, me gusta Faye, o sea, me gustan dos. Hay una rola de qué pena. Hay una rola de Jeans, por ejemplo, que son las más fresas del planeta. O sea, es el ícono de lo fresa de la música, pero hay una canción que tiene tiene una progresión de acordes que es muy padre, o sea, que no a cualquiera se le hubiera ocurrido. Entonces, hay una canción de Jeans que me gusta Faye, me gusta me gusta Mónica Naranjo también. O sea, yo creo que es ahí donde están, me gustan las Spice Girls. Soy súper fan de los Backstreet Boys desde que salieron, ¿no? Y es más, yo puedo decir que aprendí a hacer armonías escuchando a Backstreet Boys, ¿no? Yo me cantaba cantar con ellos, decía, a ver, ahí distingo una voz grave, ¿no? Entonces yo cantaba, ¿no? Everybody. Y escucho una canción más aguda. Entonces, ¿tengo gustos culposos? Sí, tengo varios y creo que pues, principalmente están ahí. En los 90s fue donde se quedaron. O sea que tú sí asistirías a ese tour de los desempleados, ¿no? Donde tocan ya todos juntos para ganar audiencia. No, ya fui y de los Backs fui todas las veces que vinieron a México, me lancé, ¿eh? Todas las veces fui al auditorio, al Foro Sol. Bueno, con decirte que fui a ver hasta a Britney Spears, a Cristina Aguilera, así de disparatados están mis gustos, ¿no? No, está bien, siempre nos gusta hacerlo sufrir, porque la realidad es que justo nosotros en los primeros programas
pues conversamos, ¿no? Que si nos gusta la música no tendríamos por qué tener culpa de cualquier cosa que nos guste, ¿no? Pero siempre nos gusta hacerlos sufrir porque siempre les duele admitir algo de sus gustos, pero no pasa nada, aquí aceptamos a todos y justo platicamos de eso, ¿no? Siempre concluimos con esa parte que cada uno tiene la decisión de escuchar lo que más le guste, lo que más le apasione. Y justo es lo que estamos viviendo hoy en día, es que también hay muchísimos géneros que ya a veces ya no sabemos ni cómo nombrarlos, ¿no? Porque hay tantas fusiones y que hay tantos géneros hoy en día, nuevos géneros inclusive, ¿no? Por ahí hablábamos antes del K-pop y otras cosas muy nuevas que de repente nos cuesta trabajo aceptar que también son parte de este mundo musical. Entonces, nuestra frase ya ha sido que pues vivan la música, ¿no? Del género o lo que cualquiera cosa que escuches, pues que vivan y disfruten de la música, que sería nuestro consejo. No nos queda más que agradecerte, felicitarte por todo lo que has hecho, por lo que viene para ti también en esta parte musical. Este programa es dedicado totalmente a la parte musical. Sé que haces muchas otras cosas más y entonces felicitarte por todo eso y que sigas adelante y que ojalá que tengas bastante éxito en lo que haces, pero sobre todo que lo sigas disfrutando, ¿no? Que sigas teniendo esa pasión por la música y que hayas aceptado estar aquí en este programa, con estas charlas desafinadas. Entonces, muchas gracias, Adrián. No sé si tenga algo más, alguna otra pregunta, el Pacheco, Cagua, algo que tengan que preguntarle a Adrián. No más que pregunta, efectivamente una felicitación, porque pertenecemos, tanto tú como nosotros, pertenecemos a los que creamos y hacemos cosas por el gusto de hacerlo, sí, para compartir con amigos y familiares, y no importa si alguien más nos ve o eso es lo de menos. Al final de cuentas es la expresión de lo que sentimos, porque es una parte de nuestro complemento como seres humanos, individuales sí, pero también queriendo expresar hacia el otro. Yo creo que lo que creamos lo hacemos sí para nosotros, pero también estamos pensando en aquellos que queremos y queremos decirles algo, ¿no? Y ese algo tiene que ver con una cuestión positiva, sin duda, desde el sentimiento de alegría hasta una frase motivadora, no sé, algo así. Entonces, pues felicitarte y también agradecerte que compartieras nuestro gusto también, igual por esto de la música. No, al contrario, muchísimas gracias, Pacheco. Para mí es un gusto siempre encontrarme con personas así, ¿no? Con las que compartes algo tan especial como para mí lo es la música, ¿no? Ya digamos que ya casi para despedirnos, ¿no? A lo mejor les quisiera contar que en algún momento, cuando iba en la universidad, tenía un grupo de amigos que eran, bueno, son todavía, ¿no? Son mormones, entonces ellos hacen muchos eventos como sociales dentro de su comunidad, y alguna vez hicieron uno que le llamaban tarde de talentos, ¿no? Entonces, pues ya así, si había un niño chiquito de 8 años que sabía recitar algo, pues esa tarde era su tarde en la que él iba a hacer su recital, ¿no? Y así. Entonces, yo no soy mormón, pero me jalaban mucho este grupo, ¿no? Entonces, este amigo que sí tenía esta religión me dice, oye, dice, ¿y si cantamos tú y yo? Y él también le gustaba mucho cantar. Le dije, pues sí, pues en esa tarde salimos tú y yo. Entonces, sabes, yo llevé mi guitarra, él cantó, entre los dos cantamos una canción de Sin Bandera, o sea, para que veas que así que está todo súper raro, ¿no? Entonces cantamos una de Sin Bandera, y ¿cómo le llaman ahí? No le llaman obispo, se me olvidó, pues como la figura, ¿no? Como la más importante ahí de su iglesia, me dice, oye, Adrián, dice, no estarías interesado. Me dice, ¿qué estudias, no? Y le digo, no, pues estoy estudiando pedagogía. Dice, ¿no te gustaría estudiar música? Y le digo, pues no, le digo, la verdad es que pues desde que estaba así como por elegir carrera, la verdad es que siempre mi
mi idea fue dedicarme a algo que tuviera que ver con un rollo de educación, pero no, nunca, nunca pasó por mi mente dedicarme de manera formal a la música, ¿no? Me dice, si quieres, dice, yo te puedo meter a la Nacional de Música. Entonces resultó ser que él era uno de los directivos como más chonchos de ahí y me dijo, si quieres, métete, pues yo hago todo el papeleo, yo hago todo el trámite y pues ya, ¿no? Pues le entras, ¿no? Y le dije, déjeme pensarlo, ¿no? Entonces me acuerdo que llegué con mi mamá y le dije, mamá, pues pasa así, 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 pues lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras, hijo, ¿no? Si tú quieres ser pedagogo, si quieres ser maestro, adelante, pero también si quieres ser músico, pues tú decides, ¿no? Y en ese momento me puse a pensar, dije, a ver, o sea, y es un poco lo que mencionaban ustedes al principio, ¿no? Mencionas al principio que dije, a ver, quiero estudiar la música para después dedicarme a ello ya de manera formal y que después esté presionado por un examen musical o que después esté presionado por hacer esto, o la música, ¿qué significa para mí? Y la verdad es que llegué a la conclusión y dije, no, la música llena una parte de mi ser, de mi alma, que no quiero que se vea intoxicada por estudiarla, ¿no? Por tener que formalizar el proceso de adopción, ¿no? Entonces dije, no, yo quiero seguir por la carrera en la que estoy, a ver qué me depara el destino, pero quiero que la música sea esto paralelo que vaya acompañando mi vida, ¿no? Y que sea este refugio en donde si mi núcleo, no sé, mi núcleo familiar se cae, que pueda llegar, que pueda estar yo en la música, descansando, ¿no? Que si mi relación de pareja se cae, que pueda regresar a la música, ¿no? Que si no tengo trabajo, pueda regresar a la música, ¿no? Y afortunadamente para mí la música ha sido este sostén ante muchos momentos importantes en mi vida, ¿no? Donde he perdido personas, donde he perdido espacios, donde he perdido lugares, se me han ido momentos. Entonces, cuando me ha faltado todo esto, para mí de verdad el único sostén, lo único que me ha mantenido ha sido la, la música, ¿no? Y justamente cuando yo pasé un periodo ahí medio turbio en algún momento, bueno, he tenido varios, pero hubo uno que fue como más feo que otros y me quería comprar una moto, ¿no? Entonces le dije a un amigo, le digo, oye, asesórame porque quiero comprar una moto, güey, fíjate que quiero esto y no sé qué. Y primero me iba a asesorar y después se quedó pensándolo y me dice, ¿sabes qué, Arián? Me dice, no, si no te va a pasar, no, si ahorita no te conviene una moto, porque para manejar una moto necesitas estar totalmente enfocado y tu mente anda ahorita en la lela, entonces pues te vas a ir a dar un madrazo ahí, con lo primero que se te ponga enfrente, ¿no? Me dice, mejor, ¿por qué no vuelcas todo eso que tienes ahí y construyes algo, ¿no? Entonces, de ahí fue donde un amigo, ¿no? Me ayudó con su tarjeta de Liverpool y me sacó un iPad, ¿no? Y con el iPad fue con la que comencé a construir cosas, con aplicaciones y después poco a poco yo fui comprando cositas y encontré y volví a encontrar en la música este lugar donde yo descanso, donde yo soy, donde yo puedo ser sin tapujos, sin nada. Entonces, pues la música para mí es como, aunque no me dedico a ella formalmente, creo que tiene hoy mucho más importancia que otras esferas de mi vida y otras áreas a las que sí les dedico mucho más tiempo, pero que me llenan de muchas formas, pero la música siempre va a tener un lugar privilegiado, ¿no? Porque me ha permitido llegar a conocer lugares, tener momentos inolvidables y conocer a personas pues especiales como las que hoy conozco aquí con ustedes. Gracias. Excelente, pues creo que has descrito algo que en lo personal, por ejemplo, comparto también, ¿no? Creo que acá los desafinados igual, que hemos decidido dedicarnos a algo distinto, que aún así la música siempre juega un rol bastante importante y como tú lo mencionaste, privilegiado en nuestras vidas y que nos llena, ¿no? De cierta manera. Con esas emociones que queremos expresar o que a veces nos invaden y que con la música podemos refugiarnos, ¿no? Insisto, la frase es como Adrián, sigan viviendo la música, ¿no? Eso es la recomendación, ya sea que la escuchen, que la bailen, que la creen, etcétera, vivan la música. Esa es nuestra frase ya de charlas desafinadas. De nuevo agradecerte, Adrián, por acompañarnos en este programa.
que bueno que nos compartiste parte de tu historia musical y que además aportaste, ¿no? En este tema de la creación musical, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí, gracias a los desafinados. No hemos mencionado hoy las redes, en todos nos encuentra como charlas desafinadas, en los podcasts, ya saben, en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, en todas las partes de los podcasts, búsquenos como charlas desafinadas, estamos en YouTube también, en Facebook, y por supuesto que estaremos compartiendo las redes y donde pueden escuchar las creaciones de Adrián, ¿vale? Entonces, no nos queda más que agradecer nuevamente a los desafinados que nos escuchan, que nos escriben, que nos siguen y por supuesto a Adrián, ¿no? Que también nos acompañó en este programa. Sean muy felices, vivan la música nuevamente y nos estaremos viendo y escuchando en el siguiente programa de estas sus charlas desafinadas. Así que cuídense mucho y nos estaremos escuchando en la próxima. Nos vemos. Gracias a todos. Oh, Bye. chao.